¿Cuál es la segunda pregunta que más me hacen las personas cuando saben que vuelo en paramotor? ¿Qué tanta distancia puedes recorrer? Y preparé este video para darte una breve explicación sencilla de qué tan lejos podemos volar en el paramotor. Para hablar de este tema es importante remontarnos bastantes años al momento en el que Galileo determinó que la velocidad se calculaba dividiendo la distancia entre el tiempo. Utilizando esta ecuación, si despejamos la distancia, el resultado es que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Es decir, ¿qué tan lejos puedo volar en el paramotor? Depende de la velocidad que pueda alcanzar yo en el motor y de cuánto tiempo me pueda mantener volando. En relación a la velocidad, básicamente hay dos factores. Uno es la capacidad y la velocidad que puedo yo alcanzar solamente con el motor, con el paramotor. Y la otra, el clima, es decir, la velocidad y la dirección del viento presente en la zona. Y en relación al tiempo, este depende básicamente de dos factores. La autonomía que tiene el motor, es decir, cuánto tiempo puede estar funcionando el motor. Y dos, la resistencia que tenga el piloto. Hablemos de la velocidad a la que puede volar un paramotor. Primero te hago esta pregunta. ¿De qué crees que dependa que un paramotor, como la imagen que estás viendo, pueda alcanzar cierta velocidad? ¿O qué será lo que limita su velocidad? Si tú no vuelas en paramotor, es muy probable que tu pensamiento sea que la velocidad depende del motor. Un motor más grande y más potente te va a permitir volar más rápido. Y es obvio y es normal pensar esto porque prácticamente en todas las aeronaves que funcionan con un motor, el principio que se aplica es ese. Acelero, meto más potencia y voy a volar más rápido. Como en esta imagen que estás viendo de un Cessna Caravan, en donde vemos que la línea de empuje del motor prácticamente está en el centro de todo lo que es la configuración de la aeronave. Entonces, en una Cessna Caravan como esa o en cualquier otro avión, si tú aceleras más, el avión va a aumentar su velocidad. Están diseñados para eso. ¿Qué sucede en el paramotor? El paramotor, como dice Fowle, es un bicho extraño en el mundo del deporte aéreo. ¿Por qué? Porque el motor, es decir, el empuje, está varios metros por debajo de lo que es la vela. Es un péndulo. Y esto hace que el efecto que tenga el empuje sea muy diferente al de otra aeronave convencional. ¿Qué pasa cuando yo voy volando estable a una velocidad sin ganar ni perder altura y acelero? Lo que estás viendo en esta imagen. Realmente lo que sucede es que el motor que está colgando abajo empuja y cambia el ángulo en el que empieza a volar el paramotor. Entonces lo que realmente sucede no es que yo empiece a volar más rápido. Lo que sucede es que empiezo a ganar altura. Entonces, ¿de qué depende la velocidad a la que puedes volar en un paramotor? Básicamente de la eficiencia de la vela. Entrar al mundo de las velas y a qué velocidad se puede volar es amplísimo. Es algo que no puedo tratar en este video. Ahorita me voy a enfocar en contestar la pregunta de qué tan lejos podemos volar. ¿Por qué? Porque la eficiencia de las velas, de las alas, qué velocidad alcanzan, tiene que ver con el tamaño, el diseño. Las velas tienen dos tipos de ajustes para poder volar más rápido, más despacio, cambiar la configuración. El paramotor tiene una velocidad máxima dependiendo básicamente la vela. Y recuerden, estoy hablando en términos generales. Hay excepciones y hay casos especiales, pero en términos generales, el motor sí nos da el empuje para volar y alcanzar velocidad, pero realmente una vez que yo excedo la velocidad máxima de la vela, lo que va a suceder es que voy a empezar a ganar altura. Punto número 2 en relación a la velocidad, el clima. La velocidad y la dirección del viento presente en la zona en la que estás volando. Aquí les dejo una participación que agradezco mucho de Fowle, que Fowle tiene años de experiencia practicando cualquier cantidad de deportes aéreos. Es paracaidista, vuela parapente, paramotor. Y
es piloto de globo aerostático. Y qué mejor que un piloto de globo aerostático para explicarnos de qué manera afectan a todas las aeronaves la velocidad y la dirección del viento presente en una zona. Un saludo para mi amigo Gabriel, desde aquí de Los Aires, de Montemorelos, Nuevo León, y espero que esta pequeña explicación te sirva como material para tu siguiente video. Saludos y buenos vuelos. Una de las clásicas preguntas que nos hacen las personas referente a nuestras actividades, ¿qué tan lejos podemos llegar? Y pues hay dos maneras de saberlo. Uno es con la eficiencia de nuestras alas, que la velocidad de avance según nuestro combustible en caso de paramotor nos dará nuestra distancia, y otra es sabiendo navegar con los vientos. En mi caso particular aprendí mucho de esto de los vientos volando, como veremos aquí atrás, los globos aerostáticos, porque los globos aerostáticos su avance es directamente proporcional a la velocidad del viento, y volamos con capas. Entonces, aprendiendo a volar y volando los globos aerostáticos, aprendí este tema de las capas, que el viento puede cambiar cada 50 metros aproximadamente de dirección e intensidad, y con estas capas es que yo lo derivo a los globos. Cuando lo aplico en vuelo libre, cuando lo aplico en paramotor, lo uso a mi favor para saber navegar, y busco esas capas de vientos que pueden variar hasta 180 grados para ser más eficiente en mis recorridos. Gracias, Faul. Mejor explicado imposible. Como dice Faul, el viento cambia de dirección e intensidad cada a lo mejor hasta 50 metros de altura. Entonces yo puedo tener un motor y un paramotor con una vela bien eficiente, pero si estoy volando en contra del viento, pues voy a volar más despacio y mi velocidad de avance contra el terreno va a ser despacio. Si yo vuelo con viento de cola, pues esa velocidad del viento se la sumo a la velocidad que yo puedo obtener con el paramotor, y entonces voy a poder recorrer más distancia. Estos serían los dos factores que impactan al tema de la velocidad. Yo en mi motor, en mi paramotor, en la configuración que tengo, promedio vuelo alrededor de 40 kilómetros por hora. En los vuelos que yo hago, normalmente a estas horas en la mañana, que el viento es tranquilo, oscila la velocidad entre 30 y 50 kilómetros por hora, dependiendo si traigo el viento de frente o el viento de cola. Entonces ya conocemos el primer aspecto, que es la velocidad que puedo alcanzar utilizando el paramotor. ¿Cuál era el otro factor? El tiempo. ¿Cuánto tiempo puedo volar en el paramotor? Que depende básicamente de dos factores: la autonomía del motor, del paramotor, y la resistencia del piloto. Entonces, para hablar de la autonomía del motor, básicamente tenemos que conocer dos aspectos. Ok, aquí estás viendo mi motor. Y la autonomía de un motor básicamente va a depender de dos aspectos. Uno es la capacidad que tiene el tanque de combustible. Yo en este motor traigo cerca de 15 litros de capacidad de combustible, que serían casi 4 galones más o menos. Y la otra es el tamaño del motor. Obviamente, un motor más grande va a consumir más combustible. Este es un Minari 180. En este caso, yo he estado haciendo pruebas, y yo con mi peso, la vela con la que vuelo y esta configuración, traigo una autonomía aproximada o un consumo de 4 litros por hora. Si tengo 15 litros, pues puedo volar más de 3 horas. Sería como la capacidad que yo tengo para volar. Entonces, en resumen, autonomía del motor, capacidad de combustible, tamaño del tanque y consumo por hora del motor. Depende en gran medida del tamaño del motor, pero también puede variar por el tamaño del piloto, el peso y el tipo de vela, inclusive la altura a la que vuelas. Yo aquí cuando vuelo aquí, traigo un consumo promedio de 4 litros por hora. Pero sé que Javier, con esta misma configuración en la playa, con otra vela diferente, y él es un poco más grande que yo, se acerca a los 5 litros por hora. Entonces, lo que yo he visto es que los motores, las configuraciones normalmente están diseñadas como para volar alrededor de 3 horas, que sería
en condiciones normales, en un vuelo general, ¿sí? Por último, un factor que a lo mejor puede parecer curioso o que de entrada tú no piensas en este concepto, es la resistencia del piloto. Créeme que ir sentado en el paramotor con los brazos en esta posición levantados, los tienes que traer un poco hacia atrás. Después de 45 minutos, 1 hora, hora y media, 2 horas, empiezas a sentir cansancio. Entonces, de vez en cuando tú puedes soltar los mandos y aflojar los brazos, pero no deja de haber un tema de cansancio cuando tú estás volando. Y aunque lo vas disfrutando, pues tienes que ir muy concentrado, vas poniendo mucha atención en lo que está sucediendo, traes una vibración, hay ruido, y entonces pues puede haber pilotos a los que no les guste volar más de 45 minutos, 1 hora, y hay pilotos que pueden volar 3, 4, 5 horas sintiéndose aún cómodos. Y aquí te voy a mostrar unos ejemplos reales de vuelos, 2 vuelos en particular aquí locales, uno aquí en Saltillo y uno en Monterrey. Este que estás viendo aquí es un vuelo que hicimos, éramos 8 pilotos, despegamos de aquí de Casac, fuimos a Paredón, que está aproximadamente a 30 kilómetros, 35 kilómetros. Fuimos, volamos ahí local un rato y nos regresamos a Casac. En total yo volé aproximadamente 2 horas. Traía el motor anterior, el Top 80, que es muy económico, muy eficiente. Y estuve volando 2 horas. El consumo fueron menos de 8 litros, como 6 litros, 6 litros y medio. Y ese fue un vuelo aquí tierra adentro, entre Saltillo y Villa de García y Paredón, que es esta zona que estás viendo aquí en el mapa. Entonces ese es un ejemplo de un vuelo real, 2 horas, en el que recorrimos cerca de entre 70 y 80 kilómetros. Y este otro que estás viendo es de 2 compañeros de Monterrey, de Líder y de Mau, que un día muy temprano, un sábado, despegaron de Villa de Santiago y emprendieron el vuelo rumbo al pico norte del Cerro de la Silla. Aquí estás viendo el track y las estadísticas de ese vuelo. Volaron también 2 horas y entre 85 y 90 kilómetros con un motor. Ellos traen el Air Conception, que trae un motor 200, súper eficiente, o sea, muy eficiente en cuanto al peso y la potencia, pero es más gastón de combustible. Aproximadamente gastó 11 litros de combustible en ese vuelo de 2 horas y arriba de 80 kilómetros. Aquí 2 fotos espectaculares que tomaron de ese día volando ahí en Monterrey. Y por último, hablando de lo que es volar de a de veras grandes distancias, nuevamente el ejemplo de Ramón Morilla, el español. Él creo que todavía mantiene el récord de mayor distancia en vuelo en paramotor. Obviamente sin reabastecer combustible y sin hacer nada. O sea, despegó y con lo que despegó, aterrizó. El récord que estableció en ese vuelo, creo que fue en el 2007, fue de 1100 kilómetros. Fueron 14 horas aproximadamente. Despegó antes de las 7 de la mañana. Traía como 80 kilos adicionales a su peso entre combustible, alimento, aparatos para navegar, etcétera, reservas, etcétera. Y voló mucha parte sobre el agua. Obviamente con un staff grande de apoyo, tanto en el mar como en tierra, y también en algún momento lo estuvieron acompañando. Aquí te voy a dejar el link para que puedas ver un resumen de ese vuelo histórico que hizo Ramón Morilla. Fueron 1100 kilómetros en 14 horas, obviamente planeando y diseñando la ruta para que el viento estuviera a su favor y poder llegar hasta la isla de Lanzarote. Espero que te haya gustado este video. La intención de estos videos es básicamente como compartir cultura general de este deporte, porque las personas que me van conociendo y saben que lo practico les da mucha curiosidad. Y obviamente, ¿por qué no? Si tú en algún momento tuviste el sueño de volar, pues hay aquí en México escuelas con instructores muy buenos y lugares espectaculares para practicar este deporte.